En nuestro podcast de hoy queremos recordar en el día de su cumpleaños a una de las personas más importantes que ha habido en el pueblo de Pisco Elqui. La calle Manuel Rodríguez es una de las principales del pueblo. El sentido actual del tránsito vehicular la traza de este a oeste como una pronunciada bajada. A mitad de esta y por el lado norte hay una hermosa casa cuyo frontis señala 1935 como año de construcción y, algo poco común en sus calles, lleva el número 43 a un costado de la puerta principal. Ahí vivió Mirna Rubí Rivera, dama elegante y solitaria, cuyo flemático caminar por las calles del pueblo la envolvía en un aire reflexivo muy a tono con el paisaje. Con ella me fue costumbre disfrutar charlas que generalmente hablaban de épocas pasadas. En estas entretenidas conversaciones, ella siempre hacía presente y con indisimulado orgullo su amor por el pueblo y la extensa labor de profesora normalista que ejerció en él. Esta consistió en 40 años de docencia, 19 como profesora y 21 como directora de la Escuela Jerónimo Godoy Villanueva, nombre del padre de Gabriela Mistral. Mirna nació el 21 de junio de 1947 en la oficina salitrera de Pedro de Valdivia, pleno desierto del norte de Chile, ya que sus padres, María Olimpia Rivera Salazar y Pablo Antonio Rivera Miranda, por motivos laborales de Pablo, se fueron a vivir allá una vez se casaron. Ambos eran nacidos en La Unión, nombre que cambió el 1 de febrero de 1936 por el de Pisco Elqui. Y a pesar de llevar el mismo apellido, no tenían cercanía familiar. Es por eso que, sin importar la distancia, nunca dejaron de venir al pueblo para las vacaciones. En estas estadías fue naciendo el amor de Mirna por el pueblo y cuando tenía 9 años, el regreso fue definitivo. Para ella se transformó en un sueño hecho realidad. Pablo cambió la árida labor salitrera por la de carnicero. Compraba los animales en una feria que había en La Calera, hacia donde viajaba en una camioneta 3/4 junto a Rafael Caniguante del Valle de Cochihuás. Los animales se faenaban en el matadero que había en el pueblo, ubicado a pasos de la plaza, al costado de un callejón que conduce al actual complejo deportivo. Se ofrecía todo el animal, incluido sabrosos chicharrones. Por su parte, la niña de 9 años se maravillaba con las calles de tierra y los imponentes cielos. Cada mañana disfrutaba con el canto de los pájaros y el olor a leña que se quemaba en las cocinas. Se sentía privilegiada de poder ir a comprar leche y mantequilla recién preparadas a alguno de los muchos lugares donde había vacas lecheras. Su vocación de maestra de escuela había nacido en Pedro de Valdivia, cuando, estando en primer año básico, primaria en ese entonces, se sintió conquistada por la forma de ser de su profesora Marta Tapia, una señora mayor que, tanto en su vida social como de maestra, equilibraba el ser tierna y exigente a la vez. Por lo que, cuando llegó el momento, debió nuevamente alejarse del pueblo para continuar sus estudios superiores. Estos los realizó en la capital regional La Serena.
Primero, en 1960, hizo el sexto preparatoria, el básico de ahora, en la escuela anexa a la normal, hoy Escuela Germán Riesco, y luego continuó en la prestigiosa Escuela Normal. Para ingresar a esta última, debió rendir un exigente examen de admisión y grande fue su orgullo cuando, al ir a matricularse junto a su padre, éste recibió las felicitaciones de la directora. ¿El motivo? Mirna había obtenido el primer lugar en el examen. Su época de estudiante es una inagotable fuente de recuerdos. La hermosa vida de internado, las visitas al parque a un costado de la escuela normal, los bailes que eran entre mujeres, las matinés de cine de los días domingos, pero especialmente la buena preparación educacional que recibió. Consistía en un régimen intensivo, los primeros 4 años de cultura general y los otros 2, quinto y sexto, de formación profesional. En la semana, el horario de clases era desde las 8 hasta las 13 horas. De ahí almuerzo y al regreso desde las 14:30 hasta las 18 horas. Los sábados las clases eran hasta mediodía. Estudió ahí desde 1961 hasta 1966 y obtuvo el título de profesora de educación primaria urbana. Otro indeleble recuerdo son los viajes entre Pisco Elqui y La Serena, los que, comparados con las actuales condiciones, eran definitivamente espartanos, por lo que solo visitaba su pueblo en ocasiones especiales como Semana Santa, vacaciones de invierno, fiestas patrias y vacaciones de verano. El día domingo, la micro salía desde Pisco Elqui a las 14 horas y llegaba a Rivadavia a las 15:30 horas. Recorría 21 kilómetros de un camino de tierra en mediano estado y en todos los poblados iba recogiendo y dejando pasajeros con sus enormes bolsos y maletas. Como era necesario esperar hasta las 18 horas para tomar el tren Elquino, en algunas oportunidades, junto a su cuñado Jorge Julio Coque y un amigo, Sergio Pinto, ambos estudiantes del Liceo Gregorio Cordobés, iban a un restaurante de propiedad del señor Humberto Trigo. Ahí se quedaban conversando y tomando pilsen con bebida Fanta, lo que ahora se conoce como Fan Shop. En otras ocasiones, el viaje desde La Serena a Pisco Elqui lo hacía en el camión de su abuelo paterno, Pedro Rivera, quien junto a su tío Humberto, que hacía de chofer, viajaban a La Serena a comprar mercadería que luego distribuían entre los comerciantes del sector, incluidas las localidades de Horcón y Alcohuás. La pasaban a buscar los viernes tipo 13 horas al internado Juan Subercasó del Colegio Providencia de La Serena. El viaje era por el hoy antiguo camino vehicular que atravesaba una serie de poblados. Como su abuelo era muy conocido y amistoso, se venían recorriendo y comprando algo en todos los poblados: queso, charqui e incluso pasaban a tomar onces donde conocidos. Así se les pasaba la tarde y llegaban ya bien entrada la noche. Pintoresco recorrido que el actual trazado de la carretera, en busca de ganar tiempo en el traslado, lamentablemente dejó de lado. En 1966 logró el título de profesora normalista.
Como obtuvo la tercera licencia, esto le permitía elegir la ciudad y la escuela en la cual trabajar. Sin embargo, ella quería venir a Pisco Elqui, pero se encontró con un problema no menor. No había matrícula para crear una vacante. Para lograr su anhelado objetivo, se entrevistó con Nicolás Cijas, fundador del Colegio Jerónimo Rendich de La Serena y en aquel momento director provincial de Educación. Nicolás había sido profesor en la escuela normal y como ella fue buena alumna, le tenía estimación. Fue tanta su insistencia que él le propuso, pensando que así ella desistiría: hagamos un compromiso, trabaja un año ad honorem y te creo una vacante. Además, debes contar con la autorización de la directora de la escuela. Entonces, Mirna vino inmediatamente a conversar con la señora Victoria Ramírez, directora de la escuela de hombres. Una gran casa de adobe en Altillo, en el sector de La Jarilla, al ingreso del pueblo, y que hoy luce abandonada. La señora Victoria, encantada, aceptó que viniera a trabajar con ellos y le dio un primer año básico, con niños de 6 años. El primer paso estaba dado. Ese año fue hermoso. La noble decisión no le creó problemas económicos, ya que aquí estaba su familia, por lo que tenía casa y alimentación. Lo importante era que ella cumplía con su ideal. Una vez terminó el año, la señora Victoria le hizo una carta de constancia que indicaba que Mirna había sido profesora durante todo el año académico de 1967. Le llevó el documento a don Nicolás, quien al verla en la oficina y al leer la carta no se convencía. Pero ante la evidencia no tuvo otra opción que respetar el compromiso. Llegó 1968 y pasó todo marzo y abril y no había novedades. Mirna se sentía apenada y decepcionada hasta que el 2 de mayo, estando los profesores en huelga, llegaron 2 carabineros a su casa, ya que habían recibido una orden de trabajo para ella y se la venían a entregar personalmente. Mirna tuvo una tremenda sorpresa y se fue inmediatamente, debido a la huelga, a la casa de la señora Victoria, quien la mandó inmediatamente a firmar el libro de asistencia al colegio y luego regresara a su casa. Todo esto fue tomado conocimiento por carabineros. El horario de la escuela era desde las 9 horas a las 12 y regreso 14 horas y salida a las 17 horas. Muchos niños llegaban caminando desde sectores aledaños, como La Jarilla, Los Nichos, Miraflores y Caserones. Traían una bolsa donde echaban sus cuadernos y un pancito. A veces también colocaban sus zapatos para que no se ensuciaran ni gastaran. Era una sana necesidad que ya no se ve. Los niños de hoy prefieren esperar por 1 hora el paso de la locomoción en vez de caminar 30 minutos. En la relación profesor-alumno-apoderado existía mucho apoyo de los apoderados hacia el profesor, y los alumnos eran inquietos, desordenados, pero cariñosos y nunca irrespetuosos con el profesor. Las reprimendas de su época consistían en un coscorrón, un tirón de orejas o pasar una goma de borrar hacia arriba a la altura de la oreja. En una oportunidad le dio un fuerte coscorrón a un alumno
y éste le dijo que la iba a acusar a su papá. Ella no le tomó mayor importancia, pero se preocupó cuando al otro día vio llegar al niño junto a su padre. El padre le preguntó: «Señorita, ¿es verdad que usted ayer le dio un coscorrón a mi hijo?». Ella le respondió que sí, y muy segura le explicó los motivos. El padre, muy serio, le recriminó que estaba muy mal lo que había hecho, ya que en vez de darle un coscorrón, debieron haber sido 2. Ella lanza una sonora carcajada al recordar la anécdota. En otra ocasión, luego de sorprender a un alumno sacando cacao sin autorización, el que llegaba a la escuela en sacos de papel para agregar a la leche, la señora Victoria decidió y encomendó darle un ejemplar castigo. Como Mirna era baja y delgada y el alumno grande y macizo, se tuvo que subir a una silla para poder darle 2 bofetadas, una a cada lado de la cara. Hace unos 12 años, Mirna se encontró en el pueblo con el otrora castigado alumno, quien venía en una enorme camioneta. Se acercó a ella y le comentó que está casado y con hijos. Él se acordaba muy bien del episodio y agradeció la dura reprimenda recibida, ya que le permitió encontrar el camino adecuado. Para Mirna, los 40 años de docencia pasaron rápido y agrega: «En su momento yo era antipática, desagradable, odiosa y autoritaria, pero el tiempo ha reconocido mis exigencias». Uno de los reconocimientos más lindos para un maestro es ver crecer a sus alumnos, y el haber enseñado a tantas generaciones le permite encontrarse a diario con ellos. Le gusta hablar con todos y le resulta gratificante recibir cariño y palabras de agradecimiento, tanto de exalumnos como de apoderados. Esto la convence que valió la pena tanto sacrificio y malos ratos, y se siente recompensada al comprobar que hizo bien su trabajo. En más de alguna oportunidad le pregunté a la señorita Mirna: ¿qué condiciones hay que tener para ser un verdadero maestro? Lo más importante es sentir amor por la profesión, ser generoso y empático con los alumnos, trabajar por los niños y no por un sueldo. En su época los sueldos eran muy bajos. Por otro lado, debe existir un ambiente que permita una correcta enseñanza. Este se logra con alumnos disciplinados y respetuosos, y con apoderados que muestren verdadera preocupación por sus hijos y su futuro. Y es enfática al señalar que un buen profesor tiene el poder de cambiar completamente la vida de un alumno. También, en varias de nuestras conversaciones, me confesó su anhelado deseo que el tiempo no hubiera transcurrido y que el pueblo se hubiese mantenido como aquel que conoció con 9 años. Pero también reconoció que los cambios eran inevitables y que era ese mismo transcurrir el que le permitía disfrutar hoy de sus recuerdos como formadora. Al buscar recuerdos en sus exalumnos, me encontré con las siguientes frases: era muy estricta, le gustaba la disciplina y si no, se enojaba mucho. Era muy educada al conversar. Un exalumno, que hoy es profesor, me comentó que ella muchas veces le dijo: nunca dejes de enseñar.
Fue definida como una luchadora ferviente por el reconocimiento a la labor docente, una excelente profesora, como vecina y amiga muy amable. Compartíamos un taller de manualidades, lo cual a ella le gustaba mucho. Otro vecino me comentó que era muy chistosa y le gustaba contar chistes. Tenía una habilidad para eso. Y varios de los vecinos me dijeron que siempre la recordaban. Una realidad que hoy parece poética, romántica, donde todos se conocían y se saludaban, muy diferente a la actual. Sus mascotas, su cuidado por el jardín lleno de flores, su lenguaje que siempre mostraba cultura. La siempre recordada profesora Mirna Rubí Rivera falleció el 14 de noviembre del año 2020. En nuestro podcast de hoy hemos recordado a Mirna Rubí Rivera, nacida un día como hoy, 21 de junio, pero del año 1947.